Venga, triada del ser humano. Conceptos, proyecto sentido, más Flechet. Toda la parte psicobiológica, pues todo lo que venimos integrando en anatomía mental y anatomía biológica, y el concepto acuñado como ciclos del espíritu del doctor Christian Bell, ¿vale? Todo eso lo unimos y nosotros, para poder ponernos en el lugar de nuestros pacientes, lo vamos a llamar triada, porque es una fase de 3 del ser humano. Triada del ser, la parte espiritual, humano, cuerpo, mente. Hasta aquí, fácil, sencillo, hecho, chupado. Ok. No sé si hacerlo con un ejemplo o explicarlo entero. Vale. La fecha 0 es el de la fecha de nacimiento aquí en este plano, ¿vale? Entonces, ¿cómo le llamamos a esa fase? A esa fase se le llama la fase de la primera autonomía física. Cuando dice física, dice física. Vale. Sí, es como, estamos todos fumando y diciendo, oh, el espíritu, oh, el ser. Quédate quieto ahí. Entonces, ahí vamos, tan autonomía que nos cortan el cordón umbilical de la madre, o sea, más autonomía ya es imposible. Ok, a los 0 años tenemos esa primera fase, desde lo sutil, espíritu, sutilmente, denso cuerpo, ¿nos queda claro? Ahora, a los 3 años, ¿qué sucede? Vale, ¿de dónde viene biológicamente? Nosotros vamos a ver la estructura del cuerpo, de la mente y del espíritu. Mira qué bonito el baile. El alma, como, esto lo voy a contar así como así, pero bueno. El alma es una esencia de vida a Dios. Esa esencia de vida a Dios se manifiesta a través de un soplo de vida que se llama espíritu. Ese espíritu, ¿qué necesita para materializarse? Una mente que piense e imagine y desee ese cuerpo. Ese cuerpo en este plano necesita un cuerpo, una madurez, ¿sí? Y ese cuerpo necesita una mente. Cuerpo, mente y espíritu. Es el mismo camino a la inversa. Cambia de plano. El cielo en la tierra al suelo. Ya no sé ni lo que digo, María. ¿Sí? Espíritu, mente, cuerpo. Cuerpo, mente, espíritu. Hacemos ese baile. Porfa, Nata, ¿lo apuntas y me lo pasas? Para meterlo en el manual. Siguiente. Es ese baile. De lo sutil a lo denso, de lo denso mental a lo sutil. Para llegar a la vez, no. La individuación. Individualidad es aquí. Individuación es la acción del Dios que ve. Sí, bien, te pongo que es el vídeo 3, ¿vale? No lo he apuntado todo. Vale. Ok, entonces, seguimos. La tercera, los 3 años. ¿Por qué es la primera identidad? Porque sabéis que el humano no nace con el neocórtex completamente desarrollado. Un bebé nace con el tronco cerebral, la parte interna del cerebro, pero la parte blandita empieza a desarrollarse desde que nace hasta los 3 años. ¿Sí? Es como los dientes. Nacemos con los gérmenes de los dientes de leche y empiezan a salir hasta los 3 años que tenemos 20 dientes de leche o temporales. Y a partir de los 3 años hasta los 6 empiezan a experimentar esos dientes toda esa nueva identidad, ¿vale? Y el cerebro igual empieza a desarrollarse a través de los 5 sentidos. Padre desarrolla el sentido vista y oído. Y la madre, los roles, desarrolla el sentido tacto, olfato y
Gusto. ¿Por amor al arte o por No sé. supervivencia? Por encima de la vivencia. Tengo que tener esos sentidos desarrollados. ¿Qué es lo que hace? El neocortes empieza a desarrollar sus cortes, sus capas, sus fases, en base a desde el nacimiento hasta los 3 años. Ahí la madre con su creatividad o el rol materno, porque también hay hombres que ejercen de madre u otras mujeres como maestras y otros roles en la familia que ejercen de madre. ¿Qué es lo que hace? Se desarrolla a través de la creatividad, de hablar, del cantar, del jugar, del movimiento. Todo ese encuentro con los bebés lo que está haciendo es captar toda esa información y desde nacimiento, ¿qué es lo que él tiene? ¿Cómo se le nombra a un bebé? Por su nombre propio. No un nombre común, es un nombre propio. ¿Sí? Claro, entonces esa vibración es a la que el niño o la niña se va identificando, o el niñe se va identificando. ¿Ok? Entonces a los 3 años empieza a desarrollar la primera identidad. Que ahora es cuando tú le dices, dame, que vamos a comer. No, ya como yo. Yo solita o yo solito. ¿Ok? Empieza a vivir ese 2D del analógico. Porque todavía el cerebro no está terminado hasta que empieza a experimentarlo desde los 3 a los 6. Que empieza ya a los 6 años, ¿qué sucede? ¿El primer qué? Primer despertar hormonosexual. ¿Y eso qué significa? ¿Que el niño quiere sexo? Como comúnmente lo conocemos. Bueno, puede ser, no. Ese primer despertar de las gónadas empieza a desarrollar las gónadas masculinas y femeninas. Eso es lo que empieza, e incluso en identidad, a darse cuenta de que hay una diferenciación entre tú y yo. Yo porque tengo tesoro y tú porque tienes colita. A mí porque me dejan el pelo largo y a ti el pelito corto. Porque para mí, hay una diferenciación de género. Entonces, tanto los guiris escuchando la clase. Entonces, viva Marbella. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en esa fase? Lo estoy contando muy, muy resumidamente. Ya os digo, el doctor Cristian Beller lo explica muy bien en el libro, o bastante extenso, pero lo explica. Entonces, ¿qué es lo que sucede a los 6 años? Ahí ya biológicamente, recordar esta palabra, biológica, animalmente, como humano, como cuerpo, que es sinónimo, ¿verdad? Ya somos completamente maduros. Sé caminar, sé comunicarme, sé comer, sé descansar. ¿Qué le falta al animal? Vale. Para diferenciarnos del mundo animal, ¿qué hace el ser humano? ¿Qué le diferencia? Pues necesita una mente. Entre los, decía, de los 0 a los 3, empieza a desarrollar una identidad que empieza a los 3. De los 3 a los 6, usa esa identidad. A los 6, desarrolla una independencia biológica. De los 6 a los 12, la experimenta. Yo ya monto en la bici. Papá, ¿tú me has visto? ¿Sí? Porque mamá, yo quiero que tú me des un besito. El tacto, la vista. ¿Nos damos cuenta? ¿Sí? O mamá, dame un abracito. O papá, mírame qué bien voy. ¿Sí? Es que son como roles. O como venga tu padre y empieza a silbar el padre. Y ya el niño. Es más animal todos nuestros instintos que lo queremos como socializar o poner muy cool, pero es tan bonito ver esa parte. La de cavernícola ya no, menos mal. Pero bueno, también se madura. Se madura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a partir de los 12 años, si ya tenemos a los 6 esa pulsión de vida que nos lleva a entender que nuestra parte animal ya está madura, y ahora la experimento de los 6 a los 12, ¿qué pasa a los 12 años? ¿Qué sucede con el segundo despertar hormonosexual? A nivel biológico, sí. A nivel biológico hay una fase de maduración o una fase de cambio de la infante o el niño al adulto, que es la fase de los pubertos, de la pubertad. Ahí lo que sucede es que ya las gónadas no solo se han desarrollado, sino que además generan niñas óvulos y los niños esperma. Y ahí se puede procrear, pero esa parte es biológica, ¿vale? Y es importante. Por eso yo pregunto también, cuando voy a hacer el ciclo biológico, pregunto, ¿cuándo tuviste la primera menarquia? ¿O cuándo tuviste a ellos? ¿Cuándo te cambió la voz? ¿Cuándo te nació la nuez? Para saber en qué fase. Ellos es menos evidente, porque entre los 16 y 18, por ejemplo, pero ella hay un día que muchas mujeres no recuerdan. Qué raro, ¿verdad? Yo no lo sé. Yo tampoco.
Muy masculinas vosotras, ¿verdad? En vuestras No, características creo que no. de personalidad. Equivocado. Y no por femenina me tengo que acordar, sino que lo que hace es que esa parte recuerda mi feminidad. No, yo para sobrevivir tengo que ser masculina. Ay, señor. Entonces, ¿qué pasa a los 12 años simbólicamente hablando? ¿Qué nos dice o qué os quiero compartir con la triada del ser humano? El segundo despertar hormonosexual lo tenía escrito, María. Vale. ¿Qué sucede en el segundo despertar hormonosexual? Aparte de lo que hemos explicado biológicamente, se empieza a ser consciente, porque ya se ha estado desarrollando desde que nos pusieron un nombre, que ahora se hace años, se ha estado desarrollando, pero se empieza a ser más consciente de crear una propia identidad. O sea, empieza una estructura consciente de la mente. Yo ya tengo 12 años y yo ya decido cómo vestirme. Yo ya decido que me voy a casa de mi amiga 2 días. Yo de mayor voy a ser fulanita, menganita, ¿sí? Y aparte tomo mis propias decisiones. ¿Y por qué creéis que le mal llaman la crisis de la adolescencia? En la crisis donde se adolece. En la crisis del dolor. Esa fase. Porque se siente muy separado de los padres, ¿no? Y de la... como que se revela con Necesita esa separación. Pero los padres no se lo van a permitir fácilmente, porque socialmente tú eres muy chico. En esta sociedad, con 80 años siguen en casa, con 40. ¿Sí? Porque yo recuerdo en mi generación, que no es muy... yo soy una baby boomer, yo soy pegadita a los millennials, pero en mi generación yo jugaba sola en la calle. Mis sobrinos no han jugado solos en la calle. No nos tenemos que ir a la posguerra cuando nacieron nuestros padres y abuelos. Esta generación que estamos viviendo. Entonces, hay una sociedad que nos debíamos de cuestionar. Pero independientemente de eso, cuando llegamos a la edad de los 12 años, el niño o niña, bueno, el niñe, ya ha experimentado en el vientre de su... Aquí, señor, qué hambre. Ha experimentado en el vientre de su madre una experiencia de vida, sentimientos, ya trae en su ADN una información de vida, genética emocional, y además todo lo que experimenta hasta los 12 años con mamá, con papá, con el entorno familiar, escolar, y ahora va a haber incluso el social a partir de los 12. Se le abre un mundo, y todo lo que le han dicho, más que han dicho, todo lo que se ha sentido, todo lo que ese niño o niña ha sentido, sobre todo de su padre y su madre, lo va a experimentar. Y si la madre le ha dicho, tú sé independiente y ahora no la deja, hostia, qué incongruencia, ¿no? Tú tienes que ser libre y ahora no le deja. Porque hay que trabajar y hay que currárselo y ahora no le dejan. Porque el mundo lo tienes que conocer, salir al mundo y ahora no te dejan. ¿Qué creéis? ¿Que vamos a ser mansos y maravillosos? No. Nos rebelamos contra lo que otros piensan, no lo que sienten. Porque en el fondo tu madre quiere hacer eso y no lo hace. Y en el fondo tu padre quiso hacer eso y no lo hizo. Y te tiene a ti como trofeo del mundo. Por eso tú tienes que ser el más educado, el más limpito, el más guapito, el más arregladito, porque eres mi trofeo ante la sociedad. Hostia, eso duele, ¿verdad? Las madres. Es que venía yo hablando con Virginia de eso, por eso te juro. Entonces, ¿dónde está el término medio? ¿Dónde está el término medio? Lo que esa madre y ese padre hayan vivido en su historia. Si han vivido una historia de represión, sus hijos van a ser libres. Si han vivido una historia de falta de responsabilidad y de libertinaje, sus hijos van a vivir súper miraditos. Cada uno en su propia historia, no se puede generalizar todo, pero la adolescencia habla de eso, de lo que tú me has enseñado desde lo que sentías, ahora lo voy a experimentar. Y si es un padre o una madre poco consciente, eso va a ser un caos. ¿Vale? Pero bueno, ese es el momento en el que yo voy a empezar a utilizar mi personaje o ego. 12 a 18 años, y ahora te dice la vida. Por eso, un adolescente que tenerlo... Yo haría de verdad un monográfico solo de la adolescencia, porque sigo siéndolo. Pero, en serio, de los... ¿Qué quería decir con esto? Empieza a usar su personaje. De los 12 a los 18. Ha dicho que te empieza lo del ego. Sí, no, pero era una idea. Bueno, me pasó. Ya que me lo recuerden. De los 12 a los 18 años es la experimentación de toda esa fase, ¿sí? Entonces yo ya no necesito una mamá que me mastique la comida
y no necesito un papá que me lleve a la escuela. Entonces, ¿qué pasa? Como mamá y papá siguen utilizando esos roles, o yo me hago niño y me hago dependiente, o yo me hago adulto y me hago rebelde. ¿Por qué? Porque en definitiva papá y mamá no se han dado cuenta de que esa pauta, ese ciclo de vida ya dejó de ser, que ahora se convierten en padre y madre. Tú ya sabes dónde está la comida, ve a hacértela. Tú ya sabes dónde está la ropa, ve y póntela. Tú ya sabes dónde está la escuela, ve a ella. Entonces ahora yo ya te enseñé y ahora voy a observarte y te puedes apoyar en mí cuando requieras algo. Pero mamá y papá ahí están en función a sus creencias, su historia, no permitiendo que esto suceda, pero no olvidarse, por mi premio social. Y miedo también. Bueno, es más premio social. No hay miedo aquí. El miedo tendrías todos los días 24/7. ¿Sí? Porque hay una falta de creer en Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede en esto? A los 18 años es cuando ese niño dice, bueno, él no, ni ella, ni él, ni ellos, la vida. Hijo, es que hay que explicar con tantas cosas que soy capaz de montarme como no lo tengan en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando va a salir al mundo a los 18 años, dependiendo de su estructura familiar, va a decir, tú eres muy chico, o tú ya eres muy grande, o tú no puedes hacer esto, puedes hacer lo otro. Y la sociedad le está diciendo, eres mayor de edad, te pueden denunciar y meter en la cárcel. Y tú, ¡wow! Qué guay. ¿Y cómo tomo mi responsabilidad si todavía tengo a mamá y a papá? O bueno, ya es hora, porque mi madre y mi padre no se responsabilizan de mí. Yo aprendo de mis errores. Voy a ser más cauto o menos cauta. Y ahora esta es la fase más importante. De los 0 a los 18 años. 18 años más 18, ¿qué pasa a los 36? No, eso déjamelo ahí. Gracias. Ya. Ahora. Déjame ahí. 18 más 18. Es que si lo cuento como en el manual no te queda claro, pero si te pongo un ejemplo... No, ya lo- Vale. 18 más 18, 36. Ahí, ¿qué sucede cuando decía Rafa? ¿Qué sucede en las edades? No, eso no lo preguntaba Rafa, eso fue en otro momento. ¿Qué sucede entre los 18 y los 36? Experiencia de vida. Experimenta. Vívelo. Siéntelo. Prueba error, si hay error. ¿Sí? Cuestiona, valora, libera, haz lo que digan los demás, no los hagas. Todo está permitido, ¿vale? Pero ¿qué sucede? ¿Dónde está el espíritu desde los ceros? Bueno, desde antes, ¿no? Desde los ceros hasta los 18 y de ahí hasta los 36. Pues ¿dónde está? ¿Cómo estábamos escenificando antes? En la quietud más plena. Aquí estoy. Hasta que se me observe, se me indique, hasta que me permitan guiar. Pero ¿qué sucede? Socialmente hablando estamos mostrando o estamos enseñando a nuestros descendientes, por llamarle hijos, sobrinos, vecinitos, lo que sea, estamos enseñando en base a su identidad del nombre, o sea la genética que trae, o en base a su cuerpo, a lo que feo, que guapo, que alto, que bajo, que gordo, que delgado. Y no le estamos enseñando, bueno, vamos a poner de forma general, yo quiero pensar que sí. Y lo que menos se le enseña es a su identidad, no única, todas sirven, pero el orden es desde esta, desde lo que es. Entonces ahí es donde va el rol principal de un padre y de una madre, no de un cura y una monja, sino de un padre y una madre. Estos curas y estas monjas están para los que no tienen esos roles. Para eso tenemos a la Casa de la Alegría. Esas criaturas no tienen madres y padres que les cuiden, pues ellas ejercen roles de papá, mamá y abuelita. ¿Habéis visto las 3 hermanas? Sí. Y la sociedad también tiene esos roles. No está nada, no hay nada mal ni bien, pero de forma general el padre es la madre es la que nutre tus dones y capacidades, porque sabe que tú tienes todos los dones, pero con respecto a tu hermana, tú eres más ágil en lo físico y tu hermana es más aguda en lo intelectual. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Que te pongas a que te leas libros y estudies? No, activa toda esa capacidad material que tienes de con tus manos y de hacer, y ella de interpretar. Entonces, una madre tiene esa capacidad de saber detectar en qué elevar y nutrir ese sentir y esos dones de sus hijos. Y el padre de guiarles a sentir lo que son. El padre a guiar a sentir lo que son. Claro, a guiarle a la espiritualidad.
Entonces, como nuestro padre y nuestra madre lo saben, pues cuando estamos con dudas vamos al colegio y cuando no tenemos ni idea de la espiritualidad, los domingos vamos a misa y nos lo explican otros. Un padre y una madre, arquetípicamente el padre cura y la madre monja o la madre maestra. Por eso digo que tenemos una sociedad de muchos años atrás completamente desestructurada espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque esos roles, los esenios, ¿os suenan? Ese movimiento, los gnósticos, bueno, hay muchos. Pues ellos en su comunidad integran claramente los roles, integrando el cuerpo, integrando la mente y el espíritu. Por eso digo, el espíritu no se manifiesta a los 36. A los 36 la vida, tu estructura de vida ya te está diciendo, ya tienes un cuerpo y una experiencia en él, ya tienes una mente y una experiencia egoica en ella. ¿Qué pasa aquí, chaval? Te falta. Está la puerta, ¿no? Vamos, maricón. Espabila. Sí, entonces los 36 es una edad fundataria, es universal, no es aquí en Asia, no, es universal. ¿Qué es lo que hace los 36? Es una nueva percepción de vida. Un como, wow, yo esto lo veía de una manera. ¿Y cómo lo has aprendido? Pues a través del sufrimiento, con palos, enfermedades, historias, o a través de la experiencia. No, yo iba por aquí y aquí ya no. ¿Qué pasa a los 36? Lo que acabo de explicar. ¿Qué sucede a los 42? 3 años después. Perdón, 39. Pues, a los 39. Según la identidad del yo. Según la identidad del yo, como decía Jung, del ego. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos 36, aquí tenemos 39. ¿Sí? A los 6, ¿qué pasa? ¿Cuál es la edad que nos va a despertar, que nos está? 42. El primer despertar. El primer despertar hormonosexual. ¿Cómo se nota a los 42 años? O esto lo hago ahora o no lo hago nunca. Saliveración. Me quedo embarazada. Yo desarrollé Alem. Y ya llevaba como 6 años negándome. Vamos, yo era la primera ministra de la cofradía de San Pedro. Yo decía que no y que no, que yo no me dedicaba a esto, que yo no explicaba nada de esto. Y al final, a los 42 dije ahora o nunca. Y es cuando empecé a escribir y empecé todo esto. ¿Vale? A los 42, ¿alguien que haya llegado a esa fecha? Vosotras no, pues no veo. Hay que hacer un acto de reflexión, ¿sí? Para decir en qué parte a mí me... Recordar los 24, los 36, los 29, por los 42 estoy pensando. Sí, lo mismo bien, pero para eso están los ciclos biológicos, ¿vale? Para que te ayuden. Luego, el segundo es despertar hormonosexual. Mirad, hay algo que sucede que también se confunde a nivel social o a lo mejor en otras características, otras metodologías lo interpretan, que es la mal llamada crisis de la adolescencia. ¡Ay! La mal llamada crisis de los 40. Digo, eso ya lo he apuntado. Me he quedado así, vuestras caras eran como, ¿qué dice esta loca? La crisis de los 40 no es a los 40, es el proceso de desencarnación del ego a los 39 y empieza a culminar a los 42. En esos 3 años hay un intervalo de cuestionamiento de creencias, de roles, de vida, de existencial. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Entonces, quien está muy identificado con el cuerpo, pues venga, se pone a hacer ejercicios, gimnasia, se pone unas boobies, el culito, se tira, se pone todo lo que sea, a nivel del cuerpo. En eso estamos, en eso estamos. Yo todavía no me he hecho ninguna, pero... Espérame, hasta los 42. De los 39 a los 42, todo eso sí. Espérame. Esto es uno de los elixires de la juventud. Comprender cómo tu esencia está viviendo y utilizar el cuerpo en base a todo eso. Es una pasada. ¿Ves que yo cada vez voy a mejor? Yo sí, mi cuerpo no. Entonces, ¿qué pasa entre los 42 y 48? Esa es la fase de los 6 a los 12. Es cuando yo estoy experimentando el cuerpo. Mucha gente se divorcia en la fase esa. ¿Sí? Y aparte de divorciarse porque siente una pulsión de vida que su vida no se la está mostrando. Y cuando hablamos de vida hablamos lo más cerca, la intimidad, la pareja, los hijos, la profesión, lo que estamos haciendo en el cotidiano. ¿Verdad? Entonces, qué indiscreta. Espérate que todavía está a tiempo. Qué indiscreta esta profesión, amiga. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues, de hecho, los hombres, muchos hombres entre los 40 y los 42, se compran motos gigantes.
de 500 centímetros cúbicos. Para sentir la potencia que no siente en sus huevos, la siente con el tanque de la gasolina. ¿En serio? ¿En serio? ¿Hacemos una estadística? Yo he tenido... O coche, pero tiene que ser BMW. BMW. Porque el BMW porta la potencia, o sea, habla del que no siente la potencia de la vida, la siente con el coche, por eso son uno de los más poderosos. Ferrari y todo eso. Me encanta cuando escucho una moto, digo, oh, qué poquito siente ese. Sin nada. Entonces, no es broma. En serio. Entonces, vamos a ponerlo en serio que estamos en la anatomía del ser. Yo me llevo a saber con un turbante y una chilaba. Entonces, ¿qué vamos con esto? 48, ¿vale? Y ahora nos vamos a ir, ¿qué edad es la que equilibra? A los 12. El cambio de madurez. ¿Pero qué madurez? ¿De las arruguitas y donde se queda la gente atascada? No, emocional. Vamos a ver. Yo ya he cumplido aquí como niña o como niño de una estructura familiar. Además, ya he pasado a hombrecitos, mujercitas en esta estructura social. Y ahora en toda esta fase, yo ya, si he elegido tener hijos, he cumplido biológicamente. Si he elegido cursar una carrera, o ambas cosas, voy viendo dónde he ido cumpliendo inconscientemente ante toda mi genética emocional y ante toda mi historia. Y a los 48 años, para mí es como hacer así un refresh y decir, empiezo a madurar. ¿Por qué os creéis que empieza el climaterio? No la menopausa. El clímax. Si yo ahora aquí toda la energía de creación la he estado creando para cubrir mi supervivencia y para cubrir un rol familiar como es crear un hijo, ¿no podéis ser conscientes de la energía y de la materia que se mueve en otros estados para que un ser humano llegue a este plano? ¿Y si empieza antes, como lo de la terapia? ¿Se empieza antes? No, espérate, no me pierdo, no te he escuchado. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? A los 48 años, aprox, de los 48 a los 54, ¿qué sucede? Y sigue ese pie. Aquí. De los 48 a los 54. No, 18 no, 54. Entro en la iglesia. Tu segunda independencia, ¿no? No, de los 18, o sea, sería como de los 12 a los 18. Ahí empiezo a experimentar esos cambios de madurez emocional, de madurez de conciencia, qué vida estoy queriendo vivir. ¿Por qué? Porque incluso dicen que la energía del cuerpo se ralentiza y eso no es verdad. Se ralentiza la energía mental. Es cuando lo llaman envejecimiento. Se llama estoy quemado de la vida. Y ahí la gente envejece, eso es otra cosa. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede en esta fase? Que yo voy a poner en práctica mi propia madurez de vida. Esto sí, esto no. Esto siento, esto elijo. Que hay mucha gente que se pre-jubila a los 54. ¿Qué cambia de profesión? Sí, que cambia de profesión, porque los 48 es esa segunda pulsión de ¡bum! No es ahora o nunca, es ahora o ahora. El ahora o nunca es a los 42. Esta es la interpretación que os doy de ese libro, de esta parte del libro que os he comentado de Ciclos del Espíritu. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que no he compartido antes. A los 24 se le tiene en cuenta, porque es una edad que el ser humano usa premeditadamente, pero realmente el ciclo está de 18, 36 y así, ¿vale? ¿Qué pasa cuando estoy a los 18 años? ¿Qué me dice la sociedad? Que ya soy independiente, que ya soy individual, que ya soy responsable de mí, mis actos y mis acciones, que ya he de pertenecer a una sociedad. ¿Mm? ¿Qué pasa en ese tránsito de los 18 a los 24? ¿Qué sucede, generalmente hablando? Te emancipas, ¿qué más? Trabajas, trabajas, terminas la unidiversidad. En la unidiversidad, sí, hay, claro, porque no es solamente una unidad, es una unidiversidad, hay diferentes carreras que la gente tiene que hacer corriendo, porque desarrollarse como abogado en 4 años no me diga que son rápidos, tiene cuyons, o como arquitecto para generar todo, pero bueno, aún así el ser humano te lo plantea y lo saca, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa en esa fase? Esa fase es la edad de elección a los 24 años. Ahí es donde voy a experimentar, yo ya salgo al mundo
y ahora voy a elegir qué ser. Y hay gente que se presenta, yo soy abogado. Digo, hostia, qué triste. ¿Por qué? Digo, porque solo eres eso. ¿Sí? Ah, yo no soy nada porque no estudié. De las profesiones más desvalorizadas injustamente son los camareros, los meseros, porque son personas que vienen a servir, porque no tienen que estudiar nada, simplemente es llevar para allá y para acá, y ellos sirven. Ya luego están los profesionales, sommelier y todo este tipo de personas, pero es como, no puedo hacer nada, no tengo, vale, ¿qué hago? Poner mesas. Y callado lo que me digan, si buena, si buena. Arquetípicamente hablando, es una de las profesiones más desvalorizadas, quitándolo con la parte no profesional, no elegida común. ¿Vale? De hecho, uno de mis hermanos, el más desvalorizado, empezó como camarero. Yo decía, coño, qué perfección. Los demás teníamos un tiro dado, pero él tenía todo lo de la diana. ¿Ok? O mi hermano. Entonces, a los 24 es la edad de elección, que elijo ser en el mundo. Y si papá y mamá, nuestro padre y nuestra madre, nos han ayudado, acompañado a descubrir nuestros dones y capacidades, no nos han contado nuestra historia, de dónde venimos y para qué venimos, desde su punto de vista, desde su guía y de su nutrición, pues empezamos a confundirnos en el mundo. ¿Entendemos dónde viene la historia? ¿La culpa la tiene mi madre y mi madre? Las criaturas lo hicieron como pudieron. Ahora la responsabilidad sí la tengo yo, de cómo lo viví. ¿Vale? ¿Sí? ¿Preguntas? Vamos, todo eso lo he puesto en el manual. Pero ya, pero es perfecto. Y el mapa 28 y mapa 28. No tanta descripción de edades. Estoy bromeando. Yo he puesto en el manual que esto lo desarrollaremos más en clase. Porque ya digo, si me pongo a explicar, si pongo a escribir en el manual proyecto de sentido, tengo que irme a todo lo del proyecto de sentido. Si me tengo que ir a lo de los 3 años, esto. Y al final es como, explícamelo. Ya lo viví en guía metanoia, lo tenía todo escrito y dije no. Y no se trata de un corte y pega, se trata de una integración. ¿Preguntas? Tríada del ser humano, no te olvides.